Buen día amigos de Perú 21, bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Oscar Quispe y hoy vamos a entrevistar a Rolando Breña Pantoja. Rolando Breña Pantoja, histórico dirigente de izquierda, quien también fue 2 veces senador de la República y cofundador del SUTEC. Vamos a conversar con él, ya estamos conectados. Don Rolando, ¿cómo está? Buen día. Buenas tardes, encantado de conversar sobre problemas que están interesando bastante a la gente, probablemente. Bien, quiero empezar, vamos, planteándole el primer tema, hablemos del coronavirus. El coronavirus ha desnudado muchas carencias que tiene el país, ¿verdad? Pero también nos ha mostrado la capacidad de gestión de nuestras autoridades. Y aquí voy con mi primera pregunta. ¿Cómo evalúa usted la respuesta que ha tenido el gobierno ante la pandemia? En primer lugar, diré que no sé si habrá mostrado la capacidad o la incapacidad de nuestras autoridades para ejecutar una política adecuada enfrentando a la pandemia. Agregaremos que existen, evidentemente, como bien has dicho, un conjunto de carencias que no son solamente culpa de este gobierno, sino que viene de décadas atrás. Este gobierno y los anteriores nunca se han preocupado de resolver los 3 o 4 problemas básicos de la población, que son salud, educación y seguridad. Ellas siempre han sido una especie de sectores marginados de la óptica gubernamental, en el cual han estado encarnados distintos partidos y gobernantes civiles y militares. Esas carencias son consecuencia, a nuestro entender, de un modelo que nosotros llamamos modelo neoliberal, que fundamentalmente encarga el problema de desarrollo en el factor crecimiento, como consecuencia de la exportación de materias primas sin ningún tipo de elaboración, que es lo que muchos llaman el extractivismo, que además se ha agravado muchísimo en estos últimos decenios por el problema de la falta de cuidado del sistema o de los factores ecoambientales, que son los que en últimos tiempos, antes de estos tiempos de pandemia, fueron hitos fundamentales o principales de muchas crisis políticas o sociales o protestas o represiones, etcétera. En ese sentido, lo que hay que entender acá es que la crisis de la pandemia lo que ha mostrado es una república que no ha podido construirse como tal en 200 años casi de liberación del coloniaje. Una república que nunca tuvo instituciones más o menos establecidas desde su fundación. Una república que nunca tuvo un Estado realmente representativo del conjunto de la gente, sino de una parte de nuestros habitantes. Un Estado que nunca pudo construir instituciones, las llamadas instituciones básicas, que nacieron con crisis, se hundieron en la crisis y están ahora casi en la crisis terminal. Es decir, hemos construido un país a espaldas de la población, un Estado que nunca nos ha representado, más ha tenido interés en representar a intereses extranjeros o nacionales ligados a ellos. Por eso la pandemia lo que ha hecho es mostrar exactamente, o más o menos exactamente, qué tipo de país hemos construido y la necesidad de construir otro tipo de país, otro tipo de Estado, otro tipo de república, y de construir obviamente también otro tipo de institucionalidad, porque la que existe está carcomida. Precisamente usted me hablaba, claro, y tiene usted una crítica importante. Vamos, este Congreso de la República, ¿cómo cree usted también que se ha comportado? ¿Ha estado a la altura este actual Congreso que los peruanos volvimos a elegir porque, pues ya sabemos lo que pasó, que el presidente Vizcarra disolvió el Congreso, volvimos a elegir nuevos congresistas y todos esperábamos que esté a la altura, ¿no? Que esté a la altura de estas nuevas circunstancias. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, lamentablemente creo que es mayoría de la opinión de la gente, periodistas, ciudadanos en su conjunto. Este Congreso tampoco representa los intereses básicos de las mayorías.
hemos elegido este Congreso, sí. Estas elecciones, o las próximas, seguirán siendo representaciones más o menos anómalas, porque no existe, en primer lugar, ciudadanía. No existe conocimiento cabal por los electores de lo que significa un país, construir un país, de lo que significa el Estado, su representatividad, sus deberes, sus obligaciones, y no conocemos tampoco, ni siquiera a fondo, lo que son las constituciones peruanas. En segundo lugar, porque no existen partidos políticos. Puede haber una elección con partidos políticos, en este caso, semidestruidos o destruidos, partidos que se conforman, o movimientos políticos que se conforman cada vez que hay un proceso electoral, no en torno a programas, a doctrinas o a ideologías, no es simplemente en base a personalidades, a caudillos, a algunos intereses inmediatos. Evidentemente, la no existencia de partidos con principios, con sólida doctrina, con programa y con militancia comprometida y leal, es uno de los males más esenciales, más importantes que sufrimos nosotros. Entonces, la ciudadanía tiene que elegir entre males menores o distintas candidaturas o programas o movimientos políticos que se hacen, como se dice en criollo, a la loca, para poder llegar al gobierno o al Congreso y no saber exactamente qué se puede hacer. No tenemos los peruanos ni los partidos políticos una vocación de largo plazo, una vocación de largo aliento. No planificamos más allá de lo inmediato. Estamos siempre aterrorizados y amedrentados, estamos arrojados por lo inmediato, por la coyuntura, por la salida más pronta posible. No sabemos mirar las cosas con sentido estratégico de largo plazo. Por eso los partidos que se forman ahora son para afrontar simplemente una elección, para conquistar un puesto gubernamental o parlamentario o regional o local, pero no existen planes, no existen programaciones que vayan más allá de la propia coyuntura, y del propio problema inmediato. Somos un país que no construimos para mañana, somos un país que vivimos para el momento. Y en ese sentido, el Congreso tiene todos esos males, pero además no hemos sabido escoger ni siquiera buenos representantes entre lo poco que puede existir como oferta de los movimientos políticos. Además, eso es consecuencia evidentemente de la crisis de representación que existe en el Perú, una crisis política, una crisis global, una crisis integral, diría yo. Don Rolando, vamos, y por sus palabras, puedo interpretar que para usted, por ejemplo, la izquierda no está representada en el Congreso. ¿Usted cree que UPP, este partido el que se ha sumado, Antauro Humala, representa el sector de la izquierda en el país? Hay evidentemente en el Congreso algunos izquierdistas o presuntos izquierdistas, pero no hay una agrupación que pueda sentirse llamada a ser la representante de la izquierda. No existe. ¿Ni el Frente Amplio para usted? El Frente Amplio es parte de la izquierda, puede representar un sector de la izquierda, pero no representa al conjunto. Además, la izquierda, como bien tú sabes, está atomizada, dividida, y no tiene todavía hasta ahora, lamentablemente, la capacidad de proyectarse por encima de sus problemas y dar al país una alternativa más o menos fiable del conjunto. En el Perú hay una crisis política, hay una crisis integral, hay crisis económica, social, hay una crisis educativa, hay una crisis ambiental, hay una crisis moral con la corrupción y ahora se nos ha presentado la crisis sanitaria. Es este conjunto de crisis, dentro del cual la crisis sanitaria es su variable principal, la que tiene que ser resuelta, esa crisis integral. Y esa crisis integral no se va a resolver de ninguna manera con las elecciones que ya fueron o las elecciones que van a venir. Las próximas elecciones pueden ser una salida política, probablemente temporal, pero no será la salida de las crisis. Esta crisis necesita la construcción de nuevas instituciones, la construcción
de nuevas formas de acceder al gobierno o al poder, la construcción de nuevos modelos económicos, políticos, la construcción de un nuevo modelo institucional. Eso significa entonces que, como recogiendo la palabra del presidente de la República en su mensaje al 28 de julio, un nuevo pacto social. Pero un nuevo pacto social es para rehacer el país, para construir un nuevo tipo de Estado, para construir una nueva república. Un pacto, Perú, como lo ha llamado él, o un nuevo contrato social, no es para ponerse de acuerdo 4, 5 o 10 burocracias partidarias que a nadie representan un objeto de resolver problemas que ni siquiera conocen. A nosotros, por eso, un nuevo pacto social es la reconstrucción del país. Es decir, en el fondo es una nueva constitución que supere la constitución impuesta en 1993. Uh-huh. Vamos, usted me hablaba algo importante y aquí quiero preguntarle ya su evaluación concreta por los nuevos políticos, o bueno, las personas que han tomado las riendas del manejo del país, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita tenemos un nuevo Consejo de Ministros que acaba de recibir la confianza del Parlamento, después de una crisis tremenda, ¿no? Que fue, el presidente nombró a Cateriano, presidente del Consejo de Ministros, fue al Congreso, el Congreso no le dio, entramos en una crisis, se nombró un nuevo gabinete y bueno, recibió la confianza. Vamos, ¿usted cree que estas eran las personas adecuadas para llegar al Bicentenario? El problema de la confianza o no confianza es casi una especie de broma política que se hace al país, encandinándolo con supuestos mejores representantes en los gabinetes ministeriales. Las confianzas o desconfianzas o censuras en el Congreso son una especie de ajuste de cuentas entre distintos sectores que tienen algunos problemas y que quieren revanchismos políticos, económicos o sociales, trayéndose de abajo un gobierno o necesitando darle confianza cuando ya no le es posible hacer otra cosa. Por eso yo pienso que este Congreso, sin representar auténticamente a la población, no va a tener mucho que hacer respecto de la solución del problema del país. Ya son muchos meses y no han salido disposiciones que vayan no ya a resolver, sino a paliar algunos de los problemas fundamentales que se prometió en los procesos electorales, como el estilo. Más aún, los políticos, yo diría mejor los congresistas o los representantes, no son políticos. Necesitamos políticos de larga data, con estudios, con conocimiento, con doctrina, con programa, para que se pueda gobernar el país. En este país necesitamos economistas, profesores, médicos, pero necesitamos políticos. La política se hace con políticos profesionales, no con políticos más o menos surgidos a última hora. Así como un buen médico necesita estudiar, un buen abogado necesita estudiar, alguien que ejerce política requiere estudiar, conocer el país, sus problemas, conocer de ideología, conocer de programa, conocer de moral. Si eso no existe, entonces, aunque hubiera buena voluntad, entonces las cosas no pueden marchar bien. Necesitamos políticos profesionales como consecuencia de la existencia de partidos profesionales, es decir, de partidos, de un sistema de partidos que lamentablemente nunca hemos podido construir, ni la derecha ni la izquierda. Don Rolando, quiero llevarlo a un tema que, vamos, usted conoce bien, la educación, ¿no?, secundaria, educación primaria. Quiero llevarlo al tema de la educación, porque parte de la última crisis política que hemos tenido en este Congreso, del que estamos hablando, es que muchos parlamentarios tienen intereses por el otro nivel de educación, ¿no?, el nivel superior, el nivel universitario. Hay una reforma universitaria en estos momentos que se está llevando en marcha, se están licenciando universidades. Sin embargo, hay universidades que en este Congreso tienen a congresistas, ¿verdad?, legisladores que tienen vínculos reales con aquellos centros de estudios que no llegaron a licenciarse.
¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su punto de vista de esta reforma universitaria que en estos momentos se está llevando a cabo en el país? La reforma universitaria es una necesidad pública en el país, pero no se puede hacer tampoco una reforma universitaria al margen de una reforma integral de la educación. La universidad es parte de la educación nacional y entonces lo que se requiere es una política educativa del gobierno o del Estado dentro del cual esté también la reforma universitaria, porque ella no puede, repito, reformarse si es que no se reforman al mismo tiempo los otros niveles de educación, la secundaria, la inicial, los posgrados, etcétera. Entonces esa es una primera consideración. Y en el Perú no hay una política educativa, hay políticas dispersas. Una segunda cuestión, esa ley es un comienzo, un intento de reformar la universidad, pero no es suficiente, porque ha sido hecha también en ausencia de la propia universidad. No puede reformarse en la universidad o el sistema universitario si no se convoca a la comunidad universitaria, tanto los profesores, los rectores, los estudiantes, los trabajadores, que tienen que ser consultados, tienen que dar su voz respecto a lo que puede ser una universidad. Pero al mismo tiempo también debe consultarle a la población. Los colegios profesionales tienen mucho que decir sobre la necesidad de una nueva universidad. Incluso los propios trabajadores que envían a sus hijos a algunas universidades tienen que decir su voz respecto de qué tipo de educación necesitaríamos. En ese sentido, hay ausencia de una política universitaria y los intentos que se han hecho son intentos parciales que no van a ser importantes y que no se concatenan con el conjunto de la problemática universitaria. En segundo lugar, se dice que hay lobbies de congresistas ligados a universidades. El Congreso siempre está llenado de lobbies, no solamente ligados a universidades, sino ligados a la minería, por ejemplo, ligados a las finanzas, por ejemplo, ligados a sectores agrarios hace mucho tiempo, por ejemplo, etcétera. Es decir, en Congreso siempre hay representantes que de una u otra manera definen intereses a los sectores a los cuales pertenecen o los sectores con los cuales estamos comprometidos. Entonces están comprometidos. Eso es una realidad innegable, porque así son los congresos, porque hay unas representaciones de partidos y los partidos representan intereses económicos o políticos o ideológicos. Eso es algo que no se puede negar. Una tercera cuestión es que no hay la capacidad de sobreponernos a los propios intereses particulares y poner por encima los destinos del país. No somos capaces de salirnos de las propias fronteras partidarias para ir a las propias fronteras del país. Y eso no solamente sucede con la derecha, sucede también con la izquierda, que muchas veces ha pensado más en intereses inmediatos políticos que intereses nacionales de largo aliento. Lo que se trata es hacer una reforma integral política en el Perú, de su estructura política del Estado y obviamente de una reforma de fondo del Parlamento. La forma de representación parlamentaria tampoco es la auténtica, tampoco es la correcta, porque la mayoría de la población que vota incluso no está representada en el Congreso como consecuencia de los esquemas parlamentarios que existen, las leyes parlamentarias o las formas de elección. Por ejemplo, yo diría que una forma importante sería, quizá pequeña o inmediata, es que las comunidades selváticas, por ejemplo, tengan su propia elección para tener sus propios parlamentarios. Porque como están hechas las cosas, ellos nunca tendrán un representante propio, porque nunca son mayoría exacta en la población, ni son en votación bastante suficiente para elegir sus propios candidatos. Por eso creo que la reforma del Estado debe ser una reforma integral, no solamente el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, Claro. y evidentemente el Poder Ejecutivo. Vamos, usted me habla de reforma y hay grupos, por ejemplo, yendo ya para el tema del magisterio, hay grupos que quieren también reformar
la educación en el país, la educación primaria, la educación básica, ¿verdad? La educación básica regular. Y uno de esos grupos, por ejemplo, está representado por el señor Pedro Castillo, que siempre ha querido legalizar el grupo de profesores o a los profesores que lo siguen a él, y su discurso es el SUTE ya que ya está, no ha sabido manejar, por ejemplo, una de las instituciones, la derrama magisterial. Y esto precisamente nosotros hemos publicado en Perú 21, que en estos momentos este grupo, que está dirigido por el señor Pedro Castillo, prácticamente quiere asaltar la derrama magisterial, que es una institución que para los maestros del país es importante, bueno, porque no solo es su fondo de pensiones, ¿verdad? Sino también es una caja de ahorro y crédito. Pero vamos, señor Breña, ¿cuál sería el interés real de este señor Pedro Castillo por, primero, legalizar a su grupo de profesores, y segundo, ¿cuál sería su interés real en la derrama magisterial? En primer lugar, Sendero Luminoso, si bien pudo ser un partido político en sus inicios, se ha convertido ahora en una banda criminal, anarquizada y resentida como consecuencia de su frustrado proceso triunfante, según ellos, de guerra popular. En ese sentido, se han reducido a un grupo de gentes que no pretenden reformar nada, no pretenden destruir todo. Cuando se habla de educación, por ejemplo, Sendero Luminoso, en este caso el Movadef, o Pedro Castillo, que es lo mismo, nunca han planteado una reforma o una proyección de carácter educativo. Sus discursos nunca han contemplado la necesidad de reformar de una u otra manera la universidad, o los colegios, o las escuelas, o los institutos. No, todo su discurso es exclusivamente ideologizante, o aparentemente ideologizante y político. Todo su discurso está enmarcado en la necesidad de capturar o destruir el SUTE, o en todo caso, la derrama magisterial, que según ellos está manejado a su antojo por Patria Roja. Entonces, la primera cuestión es, Sendero Luminoso o el Movadef o los sectores ligados o subordinados a ellos no tienen ninguna proyección educativa, como reforma, como concepción, como programa o por lo menos como prédica. No se le conoce ningún programa de ese tipo. En segundo lugar, lo que pretenden ellos es llegar a controlar instituciones sindicales o no, con el objeto de rendir culto a su política, de llegar a controlarlos con el objetivo de beneficiarse políticamente. Ese es el fondo del asunto. Pero señores, siguen siendo dependientes del famoso pensamiento del señor Gonzalo, la de Lionel Guzmán. Y ahora que han fracasado en su guerra popular, ahora hacen guerra de guerrillas políticas, guerra de guerrillas sindicales, pero enmarcadas simplemente en la captura de instituciones o sindicatos. Nada más, no tienen mayor proyección. Respecto del SUTE, por ejemplo, ellos siempre han tratado de capturar el SUTE. Y si no podido hacerlo desde adentro, han fabricado otro tipo de sindicatos desde afuera. Incluso uno de ellos se logró inscribir hace poco más de un año o 2 años en el Ministerio de Trabajo. ¿Cuál es este? Sorprendiendo obviamente a las autoridades de ese ministerio. ¿Cuál sindicato se logró inscribir? Era un sindicato que era antes del FENAPRED de ahora. Ya. Y ese sindicato se inscribió incluso tan sorpresivamente que en sus estatutos, en los estatutos que mandaron al Ministerio de Trabajo, en su fundamentación se planteaba la lucha armada. Eso pasó en el Ministerio y fue aprobado en el Ministerio. Cuando se dieron cuenta, evidentemente tuvieron que anularlo. Ya. Una segunda cuestión. El SUTE
Es cierto, tiene influencia de Patria Roja, eso es indudable. Pero el SUTE no es responsable para nada de la calidad regular, buena o mala de la educación nacional. Los profesores no son los que formulan los currículums para el colegio. No aprueban el presupuesto. No construyen la infraestructura, etcétera. Entonces, el responsable directo es el Estado. Claro, los profesores son también parte de responsabilidad, pero la responsabilidad fundamental está en el Estado. En el Estado, no en los profesores. Incluso la propia capacitación de los profesores no puede dársele a las espaldas de los propios profesores. Tiene que ser una política de capacitación a cargo del Estado, no del propio profesor. En ese sentido, el SUTE tiene parte de responsabilidad en la marcha de la educación nacional, por supuesto que la tiene, pero la responsabilidad fundamental es del Estado, no de los profesores. Una segunda cuestión, en ese sentido, hablando ya de Sendero siempre quiso apoderar del SUTE, porque para ellos siempre pudo ser un vehículo de politización en torno a sus prácticas anteriormente de guerra popular y ahora de captura de organismos y de acceder a instituciones o a lugares de gobierno. Es por eso que han hecho, como tú bien sabes, el uso del ataque a Patria Roja. Que Patria Roja es el enemigo fundamental de Sendero, porque Sendero ya no tiene enemigos en ninguna parte, salvo en Patria Roja, porque se alía con los fujimoristas, se alió con el APRA, se alían con todos con el objeto de destruir al Sindicato Único de Trabajadores de Educación Unitario, de Trabajadores de Educación, en este caso, el SUTE. Respecto de la derrama es una institución muy bien manejada, no lo decimos nosotros. Todos reconocen que la derrama es una institución manejada de manera excelente y supervigilada día tras día por la superintendencia de bancos. Evidentemente eso es real y no he encontrado nunca ninguna crítica fundamental, esencial, que pueda lindar con malos manejos institucionales o económicos o de corrupción. En segundo lugar, la derrama es dirigida por un directorio que nombra el SUTE, el CIDES y el Ministerio de Educación. Esa es la dirección. Entonces, los responsables de los malos manejos que dicen que hay sería el gobierno, el CIDES y el SUTE, que son las tres instituciones que tienen asiento en el directorio y en el comité de vigilancia. Esa derrama fue entregada al SUTE en quiebra, todos saben eso, absolutamente en quiebra. Y ahora es una institución de largo aliento, con capacidad, y una de las instituciones financieras y de servicio a los profesores más sólidas que existen en el mercado en el Perú. Eso es real. Entonces, lo que está pidiendo Sendero es fundamentalmente la liquidación de la derrama magisterial. Y eso han logrado incluso estos señores llegar al Congreso, engañar a algunos parlamentarios o algunos parlamentarios pro-senderistas que han presentado cerca de 8 proyectos de ley, ya sea para modificar los estatutos o para la liquidación de la derrama con la devolución de los aportes de sus socios. En primer lugar, una institución privada como es la derrama no puede ver modificados sus estatutos por una ley de la República. Es una ley con nombre propio, metiéndose en asuntos internos que no le competen. En segundo lugar, si en el caso concreto el Congreso aprobara la devolución absoluta de todos los aportes que hasta ahora tienen los profesores, eso en el fondo sería obviamente la liquidación de la derrama. Pero lo que no se han puesto a pensar, y deben tener claro los profesores, es que si el Congreso aprueba la devolución de los aportes, significa que la derrama debe liquidar todos los bienes que tiene para devolver los aportes a los profesores, porque sus bienes están invertidos, ¿no es cierto? No lo tienen en el bolsillo. Entonces tiene que vender sus edificios, sus lugares de recreo
los hoteles, todo lo que tiene derrama para conseguir liquidez y devolver los fondos a sus asociados. Pero una inmensa parte, la mayoría de los fondos de la derrama están en préstamos a los profesores. O sea, están en los bolsillos de los profesores. ¿Qué sucedería si la derrama tiene que devolver sus aportes? Tendría que cobrarles ahorita las deudas que tienen los profesores con la derrama. Es decir, pagar ahorita los préstamos que tienen muchos profesores con la derrama. ¿Qué pasaría si un profesor tiene en la derrama 5.000 soles de aportes, más 5.000 soles, el 100% de ganancias, son 10.000 soles, más 2.000 o 3.000 soles de bonos? Tendría más o menos 13.000 soles el profesor. Sin embargo, ese profesor tiene préstamo de la derrama de 15 o 20.000 soles. ¿Qué haría entonces? El profesor tenía que pagarle primero la derrama los 20.000 soles para cobrar luego los 15.000 soles, que son sus aportes a la derrama. Es decir, una perfecta barbaridad. Sí. En el sentido, bueno, la derrama, termino, es una institución sólida, dirigida con excelencia, con premios nacionales e internacionales. Lo que pasa es que Sendero pretende apoderarse de la derrama o liquidarla con el ánimo de demostrar que los propios profesores son incapaces de manejar instituciones gerenciadas por ellos mismos. Un gran botín, ¿verdad? La derrama magisterial para Sendero Luminoso. Obviamente tenemos una segunda guerra popular financiada por la derrama. ¿Y cómo haremos o qué recomienda usted desde su experiencia? ¿Cómo podemos derrotar esta intención que tienen los senderistas de reconstituirse, ¿verdad? ¿Cómo los derrotamos? Ya han pasado 28 años después, ¿verdad? 28 años después. ¿Cómo derrotamos a este grupo de prosenderistas, senderistas que quieren, como usted bien está describiendo, infiltrar instituciones sólidas, por ejemplo la derrama magisterial, para destruirlas por el simple hecho de que quieren demostrar, vamos, que cierto sector de la población no puede manejar esas instituciones? En primer lugar, la derrota que se infligió Sendero Luminoso fue esencialmente una derrota bélica, una derrota militar. Es que nunca se puso interés en la necesidad de combatir ideológicamente a Sendero Luminoso. Es decir, demostrar que sus ideas, sus planteamientos, sus pensamientos son completamente cavernarios, antisociales, antihistóricos y simplemente buscaban la anarquización de la sociedad o una dictadura abierta, infantil, de izquierda. Un problema central es que cuando Sendero fue derrotado militarmente, la sociedad, empezando el Estado, los partidos políticos de derecha y sus instituciones, creyeron que Sendero ya iba a dejar de existir. Nosotros alertamos que Sendero no iba a dejar de existir, sino se iba a hacer una reconversión política. Se denunció a Luña armada, pero no renunció a su objetivo de capturar políticamente el Estado, acudiendo obviamente a otras formas de organización, a otras formas de lucha y a otras vías. Y eso es lo que está haciendo ahora. Lo que necesitamos es una movilización ideológica de pensamiento. Los partidos políticos tienen la obligación de reconstruirse, de rehacerse, de transmitir ideología, de transmitir doctrina a la ciudadanía, empezando por la juventud. Este país necesita una formación ciudadana, una formación política. No es verdad la prédica de que no debemos politizar las instituciones. Hay que politizar, en mi entender, todas las instituciones. Cuando se dio el voto a las Fuerzas Armadas, hace algunos años, hubo la prédica de los militares van a votar y los policías van a votar, pero no politicemos las instituciones armadas y policiales. Yo diría, ¿cómo no politizar esas instituciones y
Los miembros de esas instituciones van a votar y escoger políticamente a sus representantes en el Congreso o en el Ejecutivo, en los gobiernos regionales o en los municipales. Necesitamos una cruzada nacional de politización. Hay que politizar el país, sus instituciones, sus universidades y sus sindicatos. Hay que politizar incluso sus iglesias, etcétera, porque la politización es el proceso a través del cual el ciudadano, el habitante, conoce los problemas de su país y procura resolverlos. Politización no es necesariamente acudir a un partido político e inscribirse en él. No, politización es tomar conciencia de lo que existe en el país para resolver sus problemas, sus necesidades, responder a sus demandas. Si de ahí algunos escogen un partido político determinado, ese es otro problema. ¿Cómo ha de votar un sacerdote, por ejemplo, una monja, cuando hay elecciones políticas nacionales, si no tiene conocimientos políticos? Esperará que su obispo o su arzobispo le indique por quién votar, igual que los policías militares esperarían que su comandante o sus generales por quién votar. ¿Cómo no se van a politizar las universidades si son el espejo de lo que sucede en el país, donde se conoce realmente sus problemas y se investiga la forma de resolverlos? ¿Cómo no politizar la universidad? Que los estudiantes sepan cómo funciona la patria, sus estudiantes, sus profesores, sus trabajadores. Porque, repito, politizar es conocer los problemas del país para encauzarlos, desarrollarlos. Y justamente por eso, porque no hay una cruzada de politización nacional, porque hay analfabetismo político incluso en los políticos, es que pueden fructificar ideologías rancias, cavernarias, como Sendero Luminoso. Navegan en la ignorancia, navegan en la falta de información, en la falta de cultura, en la falta de educación. Sus simplismos, su dogmatismo, su congelamiento intelectual, entonces puede pegar ahí, porque ese tipo de pensamiento pega cuando no hay conciencia. Y en el Perú no hay suficientemente conciencia política, y la forma de hacer conciencia política es politizándolas. Precisamente, Rolando Breña, desde este diario nosotros hemos denunciado eso es lo que usted está diciendo. Ante la falta de partidos políticos, por ejemplo, en algunas universidades nacionales del país, está infiltrándose el pensamiento Gonzalo, disfrazado en Movadef y otros grupos adictos a Sendero Luminoso, y llegan a los universitarios, caramba, con esa ideología que usted mismo está, que nos está describiendo, ¿no? Una ideología básica, rancia, ¿verdad? Vamos, y ahí precisamente llegan porque, claro, otros partidos políticos organizados, históricos, que podemos mencionar Acción Popular, el APRA, no están haciendo ese trabajo que sí, reconozcamos, sí lo está haciendo Sendero Luminoso, ¿verdad? Esa es una muy buena observación. Cuando yo estudiaba en la universidad, todos los partidos políticos tenían fracciones universitarias, organizaciones juveniles en la universidad. Acción Popular, la Democracia Cristiana, el APRA, la izquierda, tenían sus propias ramas juveniles. Y las ramas juveniles exponían evidentemente ideas, pensamientos. Habían también peleas físicas y hasta muertes, ¿no? Lamentablemente, en algunas ocasiones. Pero había debate político, había debate ideológico. Si se examina un poco la historia política, por lo menos congresal, del movimiento estudiantil salieron muchos parlamentarios, connotados parlamentarios apristas, populistas, del PPC, de la izquierda, etcétera. Pero ahora la universidad no produce intelectualidad política. Los políticos nacen de otros sectores no politizados o que tienen intereses distintos a la política como servicio. Entonces, debe existir en la universidad la ramificación y el trabajo político de los partidos políticos, de tal manera que al mismo tiempo que estudian en la universidad la realidad nacional, los problemas del país, estudian también
diversas corrientes políticas, filosóficas o doctrinarias, a las cuales ellos se inclinarán cuando crean conveniente o militarán cuando crean conveniente. Yo creo que ese es un déficit fundamental. Fíjense que digo una cosa, cuando Sendero Luminoso estaba en su apogeo y planteó el equilibrio, porque estaban, según ellos, a punto de conquistar el poder, plantearon el equilibrio estratégico, mucha gente tuvo miedo y se escapó. Yo le quiero decir una cosa, sinceramente. ¿Quiénes combatieron políticamente a Sendero en el país en esos tiempos de su equilibrio estratégico? ¿Quién evitó o quiénes evitaron que las universidades cayeran en manos de Sendero? Muchas de ellas cayeron. Sus estudiantes, como en Huamanga, como en Huancayo, como en Apurímac y en otras partes. ¿Quién confrontó con los senderistas juveniles en las universidades? Los partidos de derecha no lo hicieron, no tenían cuadros. ¿Quién confrontó con Sendero en los sindicatos? ¿Qué hubiera pasado si Sendero se apropia de la CGTP? O del SUTE, o de la Asociación de Estudiantes, o de las rondas campesinas en las cuales nunca entraron en el norte. ¿Quiénes fueron los que defendieron las fronteras de esas agrupaciones e impidieron que Sendero penetrara en ellas? ¿Se imaginan si Sendero penetraba en ellas? ¿Qué hubiera pasado? Estaríamos viviendo ahora otra época, otra circunstancia, o muchos de nosotros hubiéramos sido muertos o asesinados o masacrados. Entonces quizás lo digo un poco exageradamente, pero es la izquierda la que estuvo en las universidades, la izquierda la que estuvo en los sindicatos, en las federaciones, en las rondas campesinas, mientras algunos sectores de derecha despotricaban de Sendero, no sabíamos dónde estaban. Y cuando fue derrotado Sendero, recién aparecieron para atribuirse la victoria. ¿Quién lucharon contra Sendero? El pueblo. Las Fuerzas Armadas, obviamente, no se puede negar, las Fuerzas Armadas estuvieron ahí. Pero ¿quién derrotó socialmente a Sendero? La población. Claro que sí. Ya para finalizar, Rolando Ureña, quiero preguntarle, ¿a quién ve usted como potencial candidato fuerte, candidato sólido para las próximas elecciones del 2021? Las elecciones del 21 podrán posiblemente ser una salida política, pero no será una salida a la crisis. La postergará un poco, la paliará un poco, pero no resolverá la crisis política del país. La puede atenuar así un poco, lo repito. Ahora, no existen en este momento partidos políticos que puedan decir que tienen estructura, programa suficiente para ofertar al país una salida de la crisis. Lo que necesitamos es salir de la crisis política, que es integral, como les he dicho hace un momento, no simplemente de la crisis coyuntural o de las crisis ministeriales o las crisis congresales o la crisis del gobierno. No, necesitamos la salida de la crisis política, que es integral, como hemos mencionado. En ese sentido, no existe hasta este momento ninguna agrupación política o confluencia de partidos que le haya ofrecido al país una salida concreta. Hay, evidentemente, intervenciones, hay algunos discursos, algunos planteamientos, pero que no toman en cuenta el problema fundamental del país, que es la resolución de la crisis política. Entonces, ni siquiera en la izquierda existen aún candidaturas afiatadas, ni con condiciones que se pueden decir triunfantes o confiables. Eso tiene que construirse en el breve plazo que nos resta para las elecciones del próximo año. La izquierda ahí tiene un reto que hasta ahora no lo ha podido afrontar, un reto que hasta ahora no lo ha podido resolver, un reto que hasta ahora no existe como condiciones para que pueda darle al país una alternativa. Entonces, el reto de izquierda es construirlo en el más breve plazo. Y no se construye a veces porque hay celos, sectarismos, que todavía tenemos todos,
falta de una visión de largo aliento, nos hundimos en el sensualismo de lo inmediato. No existen tampoco discusiones programáticas sino a veces nos concentramos simplemente en las candidaturas. Las candidaturas deben representar una línea, deben reflejar un conjunto de programas o un programa, deben reflejar una unidad de sectores más o menos confiables, pero eso no existe en este momento. Por eso le digo, las elecciones del 2021 no van a resolver la crisis política del país. Posiblemente la van a atenuar por un tiempo hasta que vuelvan a surgir las contradicciones que ahora vivimos. Porque además no creemos que las contingencias creadas por la pandemia hayan sido resueltas en lo fundamental hasta el proceso electoral. Bien, Rolando Breña, le agradezco. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, al contrario, a ustedes. Muchísimas gracias. Bien, fue Rolando Breña, histórico dirigente de izquierda, ¿verdad? Pero si usted quiere volver a escucharlo, lo puede hacer en nuestra página web www.peru21.pe, también en todas nuestras redes sociales y por supuesto en nuestra edición impresa. Mi nombre es Oscar Quispe, permiso.